Dale, empezamos. 3, 2, 1. Tardé un ratote hablando solo, porque ya había escuchado que estaban mandando mensaje ahí en el chat. Y yo estoy hable y hable y hable y dije, de seguro están tomando capturas. Pero bueno, entonces, ya quedó claro el ejemplo de la coordinación. Ya vimos que se va a dividir en dos, tanto en coordinación intermuscular como la intramuscular, ¿ok? Intra se refiere a fuerza y la inter se refiere a los movimientos sincronizados de agonista y antagonista. Pero vámonos con la propiocepción. La propiocepción, pues debe de quedar claro que va a ser uno de los factores importantes para la coordinación. Si nosotros no tenemos buena propiocepción, la coordinación prácticamente no se va a poder realizar ni entrenar, ¿ok? Entonces, esto es lo más importante para nosotros como fisioterapeutas. En todos nuestros planes de tratamiento siempre es súper importante que trabajemos la propiocepción. Si no trabajamos propiocepción, el paciente va a tener el riesgo de volver a lesionarse o de volver a recaer en esa eh, afectación, ¿ok? Entonces, la propiocepción también es denominada como la sensibilidad profunda, dado que todos eh, pues todas esas sensaciones que nosotros percibimos pues vienen desde adentro. Entonces la propiocepción va a permitir la orientación del cuerpo en el espacio mediante la percepción de la posición y el movimiento de nuestras articulaciones. Propiocepción, en pocas palabras, es la percepción que tenemos nosotros mismos de nuestro cuerpo en el espacio, ¿ok? Los receptores de la propiocepción están situados en todo el cuerpo, en los músculos, en las articulaciones, en los tendones y en la piel. Nuestra marcha erguida es posible gracias a la interacción de los sentidos sinestésicos posturales, ¿ok? ¿Qué es esto? ¿Qué es el sentido sinestésico? Es la conciencia o la percepción que nosotros tenemos sobre los movimientos que realizamos en tiempo y espacio. Si no tuviéramos sentido sinestésico postural, no seríamos capaces o no seríamos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que estamos realizando. No sé si se acuerdan que en una de las marchas patológicas, no recuerdo bien cuál, la verdad ya se me borró un poquito mi cassette, pero en una de las marchas patológicas uno de los pacientes no tenía como esa percepción sobre sus piernas, no sabía lo que iba a realizar o no sabía lo que debían de hacer sus piernas para que empezara a realizar la marcha. Entonces ese tipo de pacientes con esa marcha patológica, con esa alteración de la marcha, no tiene no tiene un sentido sinestésico postural específicamente en las piernas porque no sabe qué es lo que tiene que realizar o qué movimientos tiene que realizar, no es consciente de esas actividades, ¿ok? Entonces, las Entonces, informaciones, las personas que no pueden ver o las personas invidentes también sería una de las más importantes para trabajar la propiocepción. sí, de hecho, una actividad que nosotros podemos trabajar con la que nosotros vamos a trabajar la propiocepción es específicamente sin utilizar la vista. Creo que ya se los di como ejemplo alguna vez en que ustedes ponen al paciente frente al espejo y primero lo permiten que se observe completamente, ¿ok? Y después tú le dices al paciente, eh, mira, vas a cerrar los ojos y vas a seguir las indicaciones que yo te dé. Primero, cierras ojos, tú ya te viste previamente en el espejo y tú le dices, con tu mano derecha vas a tocar tu hombro izquierdo, con tu mano izquierda vas a tocar tu oreja derecha, con tu mano izquierda vas a tocar tu ceja izquierda. Y tú le vas a dar todas estas indicaciones. ¿Qué va a pasar? Al no tener el sentido de la vista, el cuerpo humano está pues prácticamente recibiendo solo información de nuestro interior.
o de nuestra conciencia interna. Esto quiere decir que como nosotros ya nos vimos previamente en el espejo, pues ya sabemos dónde estamos ubicados en tiempo y espacio. Sin embargo, cuando nosotros quitamos esa percepción de la vista, nosotros ya nos quedamos con ese sentido de dónde estamos orientados, de cuál es mi izquierda, cuál es mi derecha, dónde está ubicado mi hombro, dónde está ubicado mi codo, dónde está ubicada mi ceja, dónde está ubicada mi nariz, mis orejas, etcétera. Pero todo esto gracias a la percepción que nosotros tenemos internamente. Entonces, las personas que no tienen pues el sentido de la vista prácticamente están trabajando al 100% su sentido propioceptivo. ¿Por qué? Al no tener una referencia óptica, no tienen de otra más que hacer que todos sus propios sectores estén pues mandando esas sensaciones, esos impulsos nerviosos, o mejor dicho, esas sensaciones sensitivas que les están ubicando, les están diciendo dónde se encuentra el hombro, dónde se encuentra la mano, dónde se encuentra la rodilla, ¿ok? Entonces nosotros podemos trabajar muy bien la propiocepción en ese sentido, primero dejando que el paciente se observe y después limitando ese sentido óptico para que tenga que trabajar al 100% pues su sistema propioceptivo, ¿ok? Pero pues eso ya lo vamos a ver después. Entonces, gracias de nuevo por el aporte. Creo que fue Kevin. No sé bien, no distingo bien las voces, pero creo que fue Sí, soy Kevin. yo, profe. Nada más que no puedo activar la cámara porque ando trabajando ahorita. No te preocupes. Igual yo así cuando estoy dando las diapositivas no los puedo ver, así que solamente como que me guío por su voz. Pero gracias por los aportes. Entonces, la información necesaria va a provenir esencialmente del órgano vestibular, que es el órgano del equilibrio, que va a estar situado en nuestro oído interno. Como tal, se le llama órgano, pero pues en sí es el nervio vestibular, ¿sale? O el nervio vestíbulo-coclear. Este nervio que está situado en nuestro oído interno es muy, muy, muy importante porque gracias a él nosotros tenemos equilibrio, nosotros tenemos ese sentido de percepción, que no nos sintamos como que desubicados, desorientados, que no nos sintamos como mareados, etcétera, ¿no? Si nosotros tenemos una afectación en este nervio, prácticamente no vamos a tener una buena, eh, ¿qué sería? Una buena percepción o una buena adaptación. Nosotros nos sentiríamos como desubicados, ¿ok? No tendríamos un buen equilibrio. No sé si ustedes han conocido o han escuchado de personas que sufren del famoso vértigo. El vértigo es cuando tú de repente te empiezas a marear, te dan muchas náuseas o no puedes caminar porque ya sientes que te vas a caer, que no tienes equilibrio. El vértigo se da por una afectación de este nervio, del nervio vestíbulo-coclear o pues del órgano vestibular, ¿ok? Puede ser llamado de ambas formas. Cuando una persona tiene vértigo, pues obviamente no va a poder no va a poder tener equilibrio, no va a poder realizar pues actividades coordinadas porque va a estar desorientado, va a estar mareado, va a estar desubicado en tiempo y espacio. Entonces, toda la información necesaria para que nosotros tengamos una buena propiocepción va a venir directamente de aquí. Si este nervio se encuentra dañado o se encuentra afectado, pues prácticamente nos va a pasar a molar toda nuestra propiocepción, toda nuestra propiocepción en el cuerpo. ¿Por qué? Pues nos vamos a sentir, pues prácticamente, ¿cómo sería? Otra vez, pues repito, nos vamos a sentir desorientados en tiempo y espacio, ¿ok? No nos vamos a sentir bien eh, corporalmente. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta esto. El nervio vestíbulo-coclear es el nervio del equilibrio o es el órgano del equilibrio y estas informaciones van a ser completadas por el sistema visual y el sistema propioceptivo. ¿Ok? Como ya les había dicho, pues el sistema visual nos ayuda mucho a ubicarnos
en el espacio, sin embargo, solo va a ser un complemento, porque como tal, el sistema propioceptivo es el que nos va a decir internamente nuestra percepción en el espacio, ¿ok? Pero también quiero que chequen esto. Si ustedes encuentran una persona o un paciente con vértigo, sí van a poder trabajar con él, sí van a poder realizar algunas actividades con él, pero deben de tener en cuenta que al estar afectado este órgano o este sistema vestibular, pues se le va a complicar muchísimo tratar de mantener el equilibrio y la coordinación, ¿ok? Entonces, el entrenamiento propioceptivo va a estar dirigido esencialmente para alcanzar ciertas metas o ciertas respuestas. Primero que nada, la mejoría de la sensibilidad profunda. Después, la actividad muscular refleja con la ayuda de los movimientos activos y pasivos. Después, la percepción que nosotros tenemos en el espacio y por último el restablecimiento y estabilización de la posición articular. Entonces, chavos, si nosotros queremos trabajar la propiocepción, va a tener ciertos beneficios que nosotros vamos a poder alcanzar gracias a esto. Un ejemplo que les puedo dar muy claro de la propiocepción. Ustedes van en la calle y se tropiezan o pisan mal o hacen algún tipo de movimiento que va a hacer que, que ustedes se caigan. Nuestra propiocepción, gracias a todos los sentidos que nosotros tenemos, nos van a ayudar a ubicarnos en el espacio para evitar que nosotros nos lesionemos. ¿Qué pasa cuando ustedes se caen? Automáticamente su cerebro les va a mandar una respuesta de ayuda. Gracias a la propiocepción, nosotros vamos a ubicar nuestras articulaciones o vamos a realizar movimientos, el cual nos va a evitar que nosotros nos lastimemos y caigamos directamente contra el suelo. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes alguna vez, no sé, se han resbalado o se han caído, se pueden haber dado cuenta que no caen directamente así, sino que tratan de mover el cuerpo o tratan de meter las manos o de acomodar el cuerpo para que pues ese golpe o esa caída sea menos dañina. Entonces, el restablecimiento y la estabilización de la posición articular son súper importantes al momento de nosotros querer evitar lesionarnos. Y les pongo de ejemplo nada más lo de la caída, pero pues hay más ejemplos. En el ejemplo de la caída, pues nosotros vamos a posicionarnos de cierta forma para que nos lastimemos pues menos, ¿ok? Entonces la propiocepción es lo que nos da eh, pues en todo esto, nuestra, nuestra posición en el espacio que nos va a ayudar a poder movernos, a poder acomodarnos o estabilizarnos para que no nos lesionemos de mayor gravedad, ¿ok? Entonces, ya vamos a acabar. Vamos a ver ahora los receptores del cuerpo humano. Vamos a dividirlos en tres, ¿sale? Primero los estereoceptores, los propioceptores y los enterosectores. Los primeros, que son los estereoceptores, pues son los órganos sensoriales que captan los estímulos del entorno y los que afectan la superficie corporal. Pues como ya lo habíamos visto, la vista, el oído, el tacto, todos nuestros sentidos que van a apreciar estímulos externos del entorno, ¿sale? Estos son los estereoceptores. Los propioceptores son aquellos órganos sensoriales que nos proporcionan información sobre la longitud muscular, el estiramiento de los tendones, la posición articular y otros parámetros de situación y movimiento de nuestro cuerpo, que ya habíamos visto anteriormente. El uso muscular, el órgano tendinoso de Golgi, los propios sectores articulares, etcétera. Todos estos van a estar englobados dentro de los propios sectores, ¿ok? Y los enterosectores, que también van a ser llamados como interosectores o viscerosectores, ¿sale? Son órganos sensoriales que nos proporcionan información sensitiva proveniente de los órganos internos y que se producen en el mismo cuerpo, pues son los que vamos a encontrar en los órganos viscerales. Estos receptores son los que nos van a ayudar a percibir todas esas sensaciones internas, como por ejemplo
que tienen algún tipo de dolor de estómago, que sienten ahí que el estómago pues lo sienten revuelto, lo sienten como con náuseas, etcétera. Todos estos van a ser gracias a los enterosectores o interosectores, como los quieran llamar. Pero estos van a ser los tres tipos de receptores que vamos a tener en el cuerpo, ¿ok? Los estereosectores, pues son los sentidos, van a captar información externa. Los propioceptores, pues nos van a proporcionar información sobre la longitud del músculo, de los tendones, de los movimientos articulares, etcétera. Y los enterosectores, que son los receptores que vamos a tener en nuestros órganos viscerales, ¿sale? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Bueno. Uy. Vamos ahora ya a hablar específicamente de los propios sectores, ¿sale? Su localización, su estructura y su función. Primero ya habíamos visto los usos musculares, que nos van a dar esa información del estiramiento de los músculos. Todos los músculos van a tener receptores de estiramiento que por su forma son denominados como usos musculares. Se trata de estructuras que van a tener aproximadamente de 2 a 7 milímetros de longitud en forma de fibras musculares de disposición transversal y van a estar envueltas por una cápsula de tejido conectivo. Entonces aquí podemos observar los usos musculares que nos van a mandar esa información de cuando nuestro músculo está siendo estirado, ¿ok? Después tenemos al uso tendinoso o también llamado o conocido como el órgano tendinoso de Golgi, que en abreviatura lo vamos a encontrar como o el OTG, ¿sale? Sería acá. El órgano tendinoso de Golgi o el uso tendinoso va a ser un segundo sensor propioceptivo de nuestro propio músculo y va a estar situado en el extremo tendinoso más próximo al músculo. En este caso sería aquí, en la unión músculo-tendinosa, ¿ok? Aquí va a estar situado o situados los órganos tendinosos de Golgi. En el órgano tendinoso de Golgi encontramos un grupo de fibrillas de colágeno rodeado y atravesado por una terminación dendrítica en forma de ovillo de un axón eferente. Entonces, estos órganos tendinosos de Golgi nos van a mandar esa percepción de que el tendón está siendo estirado, pero pues específicamente como va a estar aquí en la unión músculo-tendinosa, pues nos va a mandar la información sensitiva de esta zona, ¿ok? De que esta zona está siendo estirada o que está siendo alargada excesivamente. Aquí podemos observar entonces un poquito más el órgano tendinoso de Golgi, el cual, como ya les dije, se va a encontrar aquí en la unión músculo-tendinosa, o sea, la unión del músculo y el tendón. ¿Sale? Tenemos a los receptores cutáneos, que es la capa de la piel, forma la superficie externa del cuerpo. Está compuesta por el tejido, por la piel y el tejido subcutáneo. La piel está formada a su vez por la epidermis y la dermis. La mayoría de estos órganos sensitivos de estos receptores cutáneos están situados entre el límite de la epidermis y de la dermis, ¿ok? Entonces, aquí en los receptores cutáneos vamos a encontrar muchísimos tipos de receptores. Tenemos a los receptores del frío, tenemos a los receptores del calor, a los nociceptores, que son receptores del dolor, a los receptores de la presión y a los receptores del tacto. Todos estos van a estar entonces en el límite entre la epidermis y la dermis, ¿ok? ¿Qué sería todo esto? Estos son los receptores cutáneos, ¿sale? Los del frío, los del calor, los del dolor, los de la presión y los del tacto. Después tenemos a los receptores articulares, que son los receptores más importantes y los que nosotros tenemos que trabajar sí o sí como fisioterapeutas para evitar que un paciente se vuelva a lesionar, ¿ok? Los receptores articulares son mecanorreceptores o receptores de movimiento
sensitivos que van a estar localizados en las estructuras blandas de la articulación, como lo son la cápsula articular, como lo son los ligamentos y todo lo que está conformando esa articulación, ¿ok? Estos van a codificar las diferentes posiciones o movimientos articulares. Vamos a dividirlos en 4 tipos y ya con esto terminamos. Pero antes que nada quiero darles un ejemplo aquí. Aquí podemos observar que tenemos eh, el tobillo, ¿ok? Tenemos el pie aquí en la imagen. Eh, Pasa muchísimo que puede llegarles un paciente con un esguince de tobillo. ¿Qué es un esguince de tobillo? Pues es la elongación de los ligamentos, lo cual nos va a causar dolor, inflamación, pérdida de movilidad, etcétera. Si nosotros tenemos una elongación en esos ligamentos gracias a que el pie pues tomó una postura que lo lesionó, en este caso pues sería una inversión del pie, entonces todos estos receptores articulares se van a ver afectados. ¿Qué pasa cuando nos llega un paciente con un esguince de tobillo? Lo que hacemos primero, pues le quitamos el dolor, le quitamos la inflamación, le aumentamos los rangos de movilidad que perdió, le quitamos si se generó a lo mejor el edema, le aumentamos la fuerza de los músculos de la flexión plantar, de la flexión dorsal, nos enfocamos más que nada en eso. ¿Y qué pasa? Nosotros al momento de trabajar todo esto, de quitarle el dolor, de quitarle la inflamación, de trabajar fuerza, pues el paciente se siente bien, siente que ya no tiene nada, siente que ya no tiene pues ningún tipo de afectación y que incluso ya puede realizar sus actividades sin ningún tipo de complicación. Pero ahí entra el error que la mayor parte de los fisioterapeutas comete o que inclusive pues ya no está del fisioterapeuta, ya no queda en él, porque a veces tú citas a un paciente muchas veces o muchas sesiones para que puedas trabajar inclusive la propiocepción. Sin embargo, a la mitad de esas sesiones el paciente ya se siente bien y siente que ya no tiene dolor y que ya puede retirarse o puede dejar de ir a las sesiones de terapia. Sin embargo, si nosotros no trabajamos la propiocepción, es casi un 80% seguro, un 90% seguro de que el paciente se va a volver a lesionar, en este caso que se va a volver a esguinzar. ¿Por qué? Porque los receptores articulares, los propioceptores que tenemos dentro de la articulación, se vieron afectados gracias a esa lesión. Al verse afectados, entonces no van a mandar esas respuestas sensitivas como lo hacían antes. Entonces, ¿a qué voy con esto? El paciente llega, quitamos dolor, quitamos inflamación, ya tiene movilidad, ya tiene fuerza, pero no alcanzamos a trabajar propiocepción. El paciente se va y en este caso, pues vamos a tomar de ejemplo una mujer, ¿no? En este caso siente que ya puede utilizar de nuevo las zapatillas, siente que ya puede utilizar de nuevo pues esos tacones, etcétera, y puede que esté caminando, puede que esté haciendo una marcha normal, pero de repente se le dobla el pie de nuevo. Como estos receptores articulares no están mandando esta información propioceptiva, entonces no están generando algo que se llama eh, el reflejo miotático. ¿Qué es el reflejo miotático? Cuando nosotros percibimos que alguna de nuestras estructuras está siendo forzada o está siendo lesionada por un movimiento incorrecto, automáticamente el reflejo miotático lo que hace es regresar a la posición normal a esa estructura. En este caso, les repito, tenemos a la inversión del pie. Al nosotros realizar una inversión de pie, en este caso porque nos esguinzamos, nuestros propios sectores mandan esa información sensitiva y da como resultado el reflejo miotático. ¿Qué pasa? Nosotros volvemos a colocar el pie de manera correcta para evitar lesionarnos o enderezamos el pie, como se le podría decir, ¿ok? Lo pasamos de una posición de inversión a una posición neutra porque nuestros propios sectores nos mandaron esa sensación de que nuestro cuerpo está sufriendo un daño, se está lesionando. Entonces,
Cuando un paciente previo a un esguince de tobillo no se le trabajó su propiocepción, esos receptores quedan afectados y el paciente se va, ya no tiene dolor, entonces se vuelve a lesionar o vuelve a realizar ese movimiento de inversión, pero como sus propios sectores quedaron afectados, no van a mandar correctamente esos impulsos para que se genere el reflejo miotático. Entonces, ¿qué va a pasar? Al no realizarse el reflejo miotático, el pie no se va a posicionar de una forma neutra para evitar lesionarse, sino que al contrario va a continuar en esa posición de inversión, realizando una lesión mayor y haciendo que se pueda generar ya no un esguince de primer grado, sino que puede ser de segundo o de tercer grado, llevando al paciente inclusive a una cirugía. Entonces, es por eso que es muy importante que trabajemos la propiocepción, porque al realizarse una lesión en nuestra articulación, los receptores articulares se van a ver afectados y pues en el siguiente movimiento que realice el paciente, al no tener una buena respuesta de los propios sectores, pues ya no le va a ayudar el cuerpo para que no se lesione, sino que se va a generar una lesión mayor, ¿ok? Esta es la importancia de que nosotros como fisioterapeutas tengamos que trabajar la propiocepción y específicamente estos receptores articulares o estos propioceptores que se encuentran dentro de la articulación. ¿Ok? Entonces, ya para finalizar, vamos a dividir estos receptores articulares en cuatro. Los de tipo 1 van a ser los detectores de la postura. Van a ser receptores de tipo Golgi y tipo Ruffini, que van a tener una velocidad de 30 a 70 metros por segundo. ¿Ok? Se encuentran localizados en la capa externa de la cápsula articular, pero también en el ligamento cruzado anterior y en los meniscos. Tenemos a los detectores del movimiento. Se trata de receptores denominados corpúsculos de Pacini, con una velocidad de conducción de 60 a 100 metros por segundo, ¿ok? Y se encuentran localizados en una capa interna de la cápsula, en el ligamento cruzado anterior y los meniscos. Y nos van a dar la información de las mínimas modificaciones de tensión de la cápsula al realizar el más pequeño movimiento. Tenemos a los detectores de límite de movimiento. Estos receptores se encuentran principalmente en el aparato ligamentario de las articulaciones y en las inserciones tendinosas próximas a la articulación, o sea, aguántenme, o sea, ya sería aquí, en la unión osteotendinosa, ¿ok? Van a actuar como receptores del estiramiento, avisando cuando se producen situaciones de alarma y de estrés antes de que se originen lesiones estructurales. Y por último tenemos a los tipo 4, que son detectores del dolor o nociceptores. Se trata de terminaciones nerviosas libres localizadas en la capa fibrosa de la cápsula articular hasta la región subsinovial, ¿sale? Responden a estímulos mecánicos y químicos. eh, Contrariamente a los propios sectores, reaccionan a la recepción de los estímulos con un aumento de las aferencias y pueden ser estímulos para presentar una mayor sensibilidad con la ayuda de los mediadores del dolor. Entonces, chicos, vamos de nuevo aquí. Quiero que tengan en cuenta esto, ¿sale? Que es muy, muy, muy importante que trabajen la propiocepción. Aquí tenemos a todos los tipos de propioceptores que vamos a encontrar dentro de la articulación y la función de cada uno de ellos. Pero si ustedes no trabajan esa propiocepción, entonces es casi 100% seguro que el paciente se va a volver a lesionar. Les voy a dar un ejemplo de unos videos otra vez de trabajos o circuitos que podemos colocar nosotros para la propiocepción, ¿sale? Vamos con el primero, el número 1.
Ay. Aquí si se fijan, estamos trabajando propiocepción en miembro inferior, específicamente en el derecho, pero también estamos trabajando los miembros superiores, ¿ok? Bien, va de nuevo para pasar al siguiente. Bien, vamos con otro ejemplo. Bien, aquí ya más que nada está adaptado esto para un paciente o un deportista, mejor dicho, de alto rendimiento, porque también están trabajando propiocepción, estabilidad de miembro inferior y trabajando ahí el fortalecimiento del miembro inferior izquierdo, ¿sale? Pero a su vez también están trabajando aquí lo que es el miembro superior derecho. Si se fijan con la pelota, la lanza y al momento de bajar, él tiene que pues medir el bote para poder agarrarla con su mano derecha, ¿ok? Tiene que tener esa percepción de dónde y cómo va a lanzar la pelota para que pueda agarrarla conforme esta caiga. Mientras está trabajando propiocepción en miembro derecho, en miembro izquierdo, perdón, y al mismo tiempo la estabilización y el fortalecimiento. Pero pues esto ya es más en un paciente o en un deportista de alto rendimiento. Y el último ejemplo, aquí estamos trabajando igual coordinación, equilibrio y propiocepción, ¿ok? Va de nuevo. Propiocepción, estabilización, equilibrio y coordinación al momento de lanzar la pelota, ¿sale? Muy bien, chicos. Pues espero que les haya quedado un poquito claro. ¿Alguien tiene alguna duda? RB. ¿Alguien tiene alguna duda sobre los temas de coordinación y propiocepción? No. Sí, quedó claro. Sí. ¿Seguros? Porque su cara me dice que no. Uy. Muy bien, chavos. Pues entonces, hasta aquí vamos a dejar la grabación. Si no hay ninguna duda, vamos a detenerlo.